Shalom, hermanos, hermanas. Sean todos ustedes una vez más bienvenidos a este canal de estudios en el cual el día de hoy les voy a presentar una investigación acerca de los líderes católicos, los papas y su corrupción y poder. Aclaro que no es un estudio de Shabbat, es solo información general para que se den cuenta de todo el engaño y la basura que hay en esa religión. Ya les puse la de los padres de la iglesia. Bueno, pues estos son ahora los papas de la iglesia. Esto es otra cosa. Y esto lo estoy haciendo, disculpen, porque tengo familia que está dentro de esa religión, dentro de esa iglesia. Y espero que con esta investigación puedan ellos y muchos más abrir los ojos y se den cuenta del engaño, la mentira y la traición y en dónde y en qué están depositando su fe. A lo largo de la historia, el papado ha sido una de las instituciones más influyentes y poderosas del mundo occidental. Los papas, considerados los representantes de Dios en la tierra, según la doctrina católica, han sido vistos como guías espirituales y morales para millones de fieles. Sin embargo, tras esta imagen sagrada, ha habido numerosos casos documentados, ok, no nada más así de palabras, sino documentados de corrupción, porque yo saqué este estudio precisamente de datos documentados de corrupción, de abuso de poder y análisis políticas cuestionables que han mantenido la imagen de la Iglesia Católica. Esta investigación tiene como objetivo examinar a fondo a algunos de los papas más controvertidos de la historia, exponiendo los escándalos financieros, la inmoralidad y las políticas de opresión que muchos de ellos ejercieron bajo el mandato de la santidad. A través de un análisis detallado de fuentes históricas y documentos religiosos como la Enciclopedia Católica, porque ahí viene casi todo esto, se busca revelar cómo estos líderes corrompieron el mensaje original de las Escrituras, poniendo de manifiesto la peligrosa mezcla entre la política y la religión. Al señalar estos actos, no se pretende desprestigiar a la fe de millones de creyentes, sino arrojar luz sobre las fallas humanas en una institución que, a menudo, ha reclamado infalibilidad. Infalibilidad. Ya se me traba con estas palabritas, pero bueno. Este estudio invita a una reflexión profunda sobre la verdadera naturaleza del liderazgo espiritual y sobre la necesidad de separar lo divino de lo terrenal. ¿Se acuerdan aquella vez cuando le preguntaron a nuestro maestro Yeshua que si era lícito dar pagos al César y que dijo? Dale al César lo que es del César y a Yahweh lo que es de Yahweh. ¿Ok? Empezamos con, esto es increíble, hermanos, en serio, que cuando yo lo estaba descubriendo decía yo, ¿cómo es posible que hagan estas cosas? Pero miren, ahí les va. El Papa Formoso, quien fue pontífice a los 890, bueno, en los años 891 al 896, de quien se dice que 9 meses después de su muerte, fíjense, su cuerpo fue desenterrado de la cripta papal y se hizo que el cadáver compareciera para un juicio ante un concilio cadavérico presidido por Esteban, el nuevo papa. ¿Se imaginan? ¿Dónde llegan de ridículos? Pero bueno. Al papa difunto se le acusó de ambición desmesurada por el puesto papal y todos sus decretos fueron declarados inválidos o sin validez. Se dice que se desvistió el cadáver de las vestiduras pontificias y que se le amputaron los 3 dedos de la mano derecha que usaban para bendecir, según la nueva enciclopedia católica. El Papa Sergio II, que reinó del 1904 al 911, obtuvo la oficina papal por medio del asesinato. Fíjense, ¿hasta dónde, desde dónde viene todo esto? Los análisis de la Iglesia de Roma hablan sobre su vida en pecado con Marosia, una conocida prostituta de esa época, quien le engendró varios hijos, obviamente ilegítimos. Este papa fue descrito por Baronio y otros escritores eclesiásticos como un monstruo y por Gregorio como un criminal aterrorizante. Fíjense cómo describían a los papas, para que se den color. Dice un historiador:
Por espacio de 7 años, este hombre ocupó la silla de San Pedro. Otra mentira es de San Pedro, pero ya hablaremos de eso después. Mientras que su concubina, imitando a Semiramis, madre, reinaba en la corte con tanta popa y lujuria que traía a la mente los peores días del viejo imperio. Refiriéndose a otra, dice: esta mujer Teodora de nombre, junto con Marosia, la prostituta del Papa, llenaron la silla papal con sus hijos bastardos y convirtieron su palacio en un laberinto de ladrones. Fíjense, ¿eh? Y así, comenzando con el reinado del Papa Sergio, vino el periodo 904-963 de esos años, conocidos como el reinado papal de los fornicarios. Fíjense cómo los distinguías, ¿eh? Qué bárbaro. Teodora hizo papa a Juan X en los años 914 al 928. Este había sido enviado a Ravenna como arzobispo, pero para satisfacer sus deseos carnales lo hizo volver a Roma y lo hizo nombrar papa. Su reinado tuvo un fin súbito cuando Marosia le dio chop suey y lo asesinó. Marosia quería deshacerse de Juan X para, de esa manera, poder llevar a León IV de los años 928 y 929 al oficio papal. Su reinado fue muy breve, pues este también fue asesinado por Marosia cuando ella se enteró de que este había entregado su cuerpo a una mujer más descarada que ella. Fíjense nomás. Poco después llevó a su propio hijo ilegítimo, Sergio III, al trono papal. El muchacho era todavía un adolescente. Tomó el nombre de Juan XI, pero después un altercado con los enemigos de su madre fue azotado y puesto en prisión, donde lo envenenaron y murió. En el año 955, el nieto de la prostituta, después de varios encuentros sangrientos, pudo tomar posesión del trono pontificio bajo el nombre de Juan XII, o Pío XII. Fíjense toda la basura, qué bárbaros. Y yo no sé cómo es que tienen tan... Bueno, esconden todo esto, por eso no. Los que van ahí no saben de esto. Por eso estoy haciendo estos informativos, por llamarlos así, ¿verdad? Dice, llegó a ser tan corrompido que los cardenales se vieron obligados a hacer cargos contra él. Este rehusó a presentarse para contestar a las acusaciones y en vez de esto, los amenazó con excomulgarlos a todos. Aún así le hallaron culpable de varios crímenes y pecados, incluyendo los siguientes. Hizo prender fuego a varios edificios, bebió un brindis dedicado al demonio, jugó a los dados e invocó la ayuda de los demonios, obtuvo dinero por medios injustos y fue enormemente inmoral. Tan viles fueron sus acciones que incluso el notable obispo católico romano de Cremorne, Lutipran, dijo de él: ninguna mujer honesta se atrevía a salir en público con él, porque el Papa Juan no tenía respeto a mujeres solteras, casadas o viudas, puesto que él faltaba el respeto aún a las tumbas de los santos apóstoles Pedro y Pablo, santos apóstoles. Bueno. Levantó la ira del pueblo al convertir el Palacio Laterano en una casa de prostitución pública y fue descrito por el líder pontificalis con las siguientes palabras: pasó toda su vida en adulterio. Fíjense. Finalmente, su vida terminó mientras cometía adulterio. El furioso esposo de la mujer con la que tenía relaciones sexuales le dio chop suey y lo mató ahí. Así como le decían cuando le preguntaron a una persona, dice, ¿de qué quieres morir? No, pues quiero morir de viejo y a manos de un marido celoso, así como este cuate. Pero bueno, otra más. El Papa Bonifacio VII del año 984-985 mantuvo su posición a través de cuantiosas distribuciones de dinero robado. El obispo de Orleans se refirió a él y también a Juan X y León VIII como monstruos de culpabilidad llenos de sangre y suciedad y como anticristos sentados en el templo de Dios. ¿Están entendiendo? Fíjense. Además, Bonifacio fue un asesino. Hizo que el Papa Juan XIV fuera encarcelado y envenenado. Cuando el Papa Juan murió, el pueblo romano arrastró su cuerpo desnudo por las calles. La sangrienta masa de carne humana que había sido un papa
fue dejada a los perros. A la mañana siguiente, sin embargo, algunos sacerdotes lo enterraron secretamente. Bonifacio asesinó al Papa Benedicto VI, estrangulándolo. El Papa Silvestre II lo llamó un horrendo monstruo que sobrepasó toda moral, toda mortal en su maldad. Todo mortal, que sobrepasó a todo mortal, en su maldad. Pero, evidentemente, el Papa Silvestre no era mucho mejor. Pues la Enciclopedia Católica dice que el pueblo le consideraba como un mago pactando con el diablo. Fíjense desde cuándo, ¿eh? Enseguida vino el Papa Juan XV, de 1985 a 1996, quien dividió las finanzas de la iglesia entre sus familiares, lo que le trajo la reputación de ser codicioso, de torpes ganancias y corrompido en todas sus acciones. Benedicto VIII del 1012 al 1024 compró el oficio de papa por medio de chantaje. El siguiente papa, Juan XIX, del 1024 a 1033, también compró el papado y pasó toda la escala de títulos eclesiásticos reconocidos en un solo día. Después de esto, Benedicto IX, de 1033 al 1045, fue elegido papa, siendo apenas un niño de 12 años. Claro, esto fue por medio de arreglos monetarios con las poderosas familias que manejaban a Roma. Este papa niño creció en la maldad y cometió homicidios y adulterios en pleno día. Hizo robar a peregrinos en las catacumbas de los mártires. Fue horrendo criminal a quien el pueblo desterró de Roma. Fíjense. Finalmente la compra y venta del cargo papal se hizo tan común y la corrupción tan pronunciada que los gobernantes seculares tuvieron que intervenir en el nombramiento de los papas. Enrique III, emperador de Alemania, eligió a Clemente II en el año 1046 a 1047, que era un clérigo alejado de la corte papal, porque ningún sacerdote romano pudo ser hallado limpio de corrupción, de simonía y de fornicación, declaró un historiador. Muchos de los papas fueron asesinos, pero sin duda alguna Inocencio III, del año 1194 a 1216, sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Durante su reinado, Inocencio, el cual era todo menos inocente, hizo asesinar a más de 100,000 supuestos herejes. Échense ese trompo al horno. Él promovió la más infame y diabólica acción en la historia de la humanidad. ¿Saben cuál era? La Santa Inquisición. Por espacio de más de 500 años, los papas usaron la Inquisición para poder mantener el poder. No se tiene constancia del número de personas inocentes que fueron asesinadas al no estar de acuerdo con la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. El Papa Bonifacio VIII, de 1294 a 1303, otro de la negra lista medieval, practicó la brujería. Llamó mentiroso e hipócrita a Cristo. Profesó ser ateo, negó la vida futura y fue un homicida y un pervertido sexual. Oficialmente dijo lo siguiente: el darse placer a uno mismo con mujeres es tan pecado como frotarse las manos. Ay, cuidado cuando se froten las manos. Y aunque parezca imposible, él fue quien escribió la bula Unam Sanctum, en la cual declaró oficialmente que la Iglesia Católica es la única y verdadera iglesia, fuera de la cual nadie puede salvarse. Eso me decían a mí cuando era católico: no te salgas de la Iglesia Católica porque te vas al infierno. No, hombre, me estaba saliendo del infierno. Pero bueno, fue un inmoral papa quien declaró oficialmente: nosotros afirmamos y declaramos definitivamente que es necesario para la salvación que todo ser humano sea sujeto al pontífice de Roma. No a nuestro maestro Yeshua, al pontífice de Roma. Fue durante el reinado de este papa cuando Dante visitó Roma, describió el Vaticano como el alcantarillado de la corrupción y puso a Bonifacio junto con los papas Nicolás III y Clemente V en las profundidades del infierno. Fíjense. Durante el periodo de 1305 a 1377, el palacio papal estuvo situado en Avignon, Francia,
Durante esta época, Petrarca declaró que dicho establecimiento papal era un lugar de violación, adulterio y toda clase de fornicación. Y debido a que los papas eran tan inmorales, no debemos sorprendernos de que los sacerdotes obviamente no fueran mejor que ellos. Como consecuencia, en muchas parroquias los feligreses insistían en que los sacerdotes tuvieran concubinas como protección para sus propias familias. Por ahí, por todos cuantas iban y le pegaban también a las esposas, ¿verdad? Mejor ten ahí como tu cobijita eléctrica y quítate de problemas, ¿verdad? Durante la larga celebración del Concilio de Constanza, llegaron a existir hasta 3 papas a la vez, y algunas veces 4, que se insultaban todas las mañanas, acusándose los unos a los otros de anticristos, demonios, adúlteros, sodomistas, enemigos de Dios y del hombre, etcétera, etcétera. Uno de estos papas, Juan XXII, de 1410 a 1415, compareció ante el concilio para dar cuenta de su conducta. Fue acusado por 37 testigos, obispos y sacerdotes en su mayoría, de fornicación, adulterio, incesto, sodomía, hurto y homicidio. Y se probó con una legión de testigos que había seducido y violado a 300 monjas. Parece que mi hija, que quiero que sea monjita. No, hombre, va a ser carnita para estos cuates, nada más. Su propia secretaria Niem dijo que en Bolonia mantenían un harén donde no menos de 200 muchachas habían sido víctimas de su lujuria. Para todo ello, el concilio lo halló culpable de 54 crímenes de la peor categoría. Le depuso del papado y, para no verse condenado a lo que se merecía, el indigno papa, pues como optó por huir. El registro oficial del Vaticano ofrece de este hombre esta información sobre su inmoral reinado. O sea, toda esta información viene de ellos mismos, ¿eh? Su señoría, el Papa Juan, cometió perversidad con la esposa de su hermano, incesto con santas monjas, tuvo relaciones sexuales con vírgenes, adulterio con casadas y toda clase de crímenes sexuales, entregado completamente a dormir y a otros deseos carnales, totalmente adverso a la vida y enseñanzas de nuestro maestro. Fue llamado públicamente el diablo encarnado. Para aumentar su fortuna, el Papa Juan puso impuestos a todo, incluyendo a la prostitución, el juego y la usura. Se le ha llamado con frecuencia el más depravado criminal que se haya sentado en el trono papal. Ahora, del Papa Pío II, de 1458 a 1464, se dice que fue el padre de muchos hijos ilegítimos. Hablaba en público sobre los métodos que usaba para seducir a las mujeres, aconsejaba a los jóvenes y hasta ofrecía instruirlos en métodos de autoindulgencia. O sea, yo me perdono, voy a hacerlo acá, pero yo me perdono después. Se fijan, ellos mismos se engañan, pero bueno, si engañan a los demás es porque están engañados ellos mismos. Pío fue seguido de Pablo II de 1464 a 1471. No es este Pablo que se murió hace poco, ¿ok? Quien mantenía una casa llena de concubinas. Su tiara papal estaba tan cuajada de joyas que sobrepasaba el valor de un palacio. Fíjense nomás. Y todo esto del pueblo. ¡Ay, qué rico!, ¿verdad? Vino después el Papa Sixto IV, de 1471 a 1484. Este tuvo 2 hijos ilegítimos de su manceba Teresa, a los cuales, nada menso, los hizo cardenales. Financió sus guerras vendiendo posiciones eclesiásticas al mejor postor y usó el papado para enriquecerse él y obviamente sus familiares. Hizo cardenales a 8 de sus sobrinos, aunque algunos de ellos siendo aún niños. ¿Cómo van a ser cardenal a un niño? Pero, hijo, disculpa, pero tengo que pelillo, yo creo que me está haciendo comezón. ¿Cómo va a ser eso, hombre, de ser niños cardenales para que vean la falsedad de esa religión, hombre? En cuanto a lujo y extravagancias, rivalizó con los césares. Él y sus familiares sobrepasaron a las antiguas familias romanas tanto en riquezas
como en pompa. El Papa Inocencio VIII de 1484 a 1942 tuvo 16 hijos de varias mujeres. No negó que fueran sus hijos ni que fueran engendrados en el Vaticano. Como muchos otros papas, multiplicó los oficios clericales y los vendió por vastas sumas de dinero. Incluso permitió corridas de toros en la plaza de San Pedro. Vino más tarde Rodrigo Borgia, quien tomó el nombre de Alejandro VI de 1492 a 1503 y ganó su elección al papado mediante chantajes con los cardenales, práctica común en aquellos días. Antes de ser papa, cuando aún era cardenal y arzobispo, vivió en pecado con una mujer llamada Venosa dei Catanei y después con la hija de esta, Rosa, con la cual tuvo 5 hijos. Este cuate le daba a todos, a la mamá y a las hijas, al alba. Al alba con los padrecitos de ahora, ya ven que le andan pegando a niños y a niñas, pederastas. Fíjense desde cuándo viene, o sea, no es nuevo. Para que se den cuenta y a ver si siguen confiando en esos hijos de Satanás. En el día de su coronación nombró a su hijo, joven de temperamento y hábitos viles, como arzobispo de Valencia. Vivió en incesto público con sus 2 hermanas y con su propia hija, y era el padre y amante de su hija Lucrecia, de quien se dice tuvo un hijo. Fíjense qué asqueroso. El 31 de octubre de 1501 realizó una orgía sexual en el Vaticano que no ha tenido parangón alguno de los anales históricos de la humanidad. En cuanto al Papa Pablo III de 1534 a 1549, incluso la revista de signo católico Life dijo que siendo cardenal había tenido 4 hijos y en el día de su coronación celebró el bautizo de sus 2 bisnietos, que eligió a 2 de sus sobrinos adolescentes como cardenales, realizó festivales con cantantes, bailarinas, bufones y buscó ayuda de astrólogos. El Papa León X de 1513 a 1521 fue elegido para 27 oficios diferentes clericales antes de tener 13 años de edad. Fíjense, 13 años de edad. Fue enseñado a considerar los cargos eclesiásticos solo como un medio de ganancia. Con su producto compró el cargo y declaró que el quemar a herejes era una orden divina. Fue durante esos días que Martín Lutero, otro diablo, siendo un sacerdote de la iglesia romana, viajó a Roma. Al ver por primera vez la ciudad de las 7 colinas, cayó al cielo diciendo: Santa Roma, te saludo. Otro hipócrita más. No habían pasado mucho tiempo en dicha ciudad cuando pudo darse cuenta de que Roma era todo menos una ciudad santa. El burro hablando de orejas. Pudo ver que la iniquidad existía en todas las clases del clero. Los sacerdotes contaban chistes indecentes y usaban palabras profanas, incluso en la misa. Lutero describió a los papas de la época como peores en su conducta que los emperadores paganos y explica que los banquetes de la corte papal eran servidos por 12 mujeres desnudas. Fíjense nomás. ¿Cómo van a tener hambre así, hombre? Nadie puede imaginarse los pecados tan infames y los actos que son cometidos en Roma. Dijo: tienen que ser vistos y escuchados para ser creídos. Estuve en la Enciclopedia Católica. Todo esto lo saqué de ahí, hermanos, para que no vayan a decir que yo me lo estoy sacando de el as abajo de la manga o que tengo algo en contra de ellos. No, lo que pasa es que ellos no lo dan a conocer. Esa es la diferencia, porque saben que se los carga el payaso. Tanto es así que se acostumbra a decir: si hay un infierno, Roma está construida sobre él. Un día durante la visita de Lutero a Roma, vio una estatua en una de las vías públicas que conducen a San Pedro, que le llamó la atención, pues era de una papisa. Esta está muy buena. Y junto con el cetro y la mitra papal tenía un niño en sus brazos. Era la estatua de la papisa Juana. Estoy sorprendido, dijo Lutero, de cómo los papas permiten que la estatua permanezca ahí. 40 años más tarde, después de la muerte de Lutero, dicha estatua fue quitada por orden del Papa Sixto V. ¿Quién fue este papa femenino al que la estatua representaba? Se dice que nació en la tierra del Rin, en Ingelheim. Fue aclamada en Mainz por su sabiduría y más tarde se disfrazó de hombre para entrar en el célebre monasterio de Fulda,
entre Frankfurt y Bebra. Se dice que también estudió en Inglaterra y Atenas y después recibió la posición de profesora de la Schola Graecorum de Roma, antiguo colegio de diáconos. Allí ganó tanta influencia como hombre que fue elegida papa. Sin embargo, después de un pontificado de 2 años, 1 mes y 4 días, fue descubierta su condición de mujer. Mientras formaba parte de una procesión, dio a luz a un niño y murió. Fue en este sitio donde se erigió la estatua del Papa femenino. Fíjense estos cuates hasta dónde han llegado, caray. En tiempos recientes la historia de la papisa Juana ha sido discutida. Por razones obvias, Roma ha tratado de ocultarlo. Sin embargo, antes de la época de la Reforma, la cual expuso tanto pecado en la iglesia romana, la historia era parte de las crónicas y conocidas por obispos e incluso por los mismos papas. El Papa Atanasio, por ejemplo, la menciona en su escrito Historia de los Pontífices Romanos. De hecho, todos los libros de historia de antes de la Reforma mencionada a la papisa Juana en el texto o en el margen. Se discute que hasta el siglo XV los papas tenían que pasar por un examen físico para que el caso de la papisa, el papa femenino, no se volviera a repetir. O sea, es que ahora aquí te me quitas la ropa, te me pones en cueritos y vamos a ver para dónde corres. Obviamente la idea de un papa femenino rompe la doctrina católica de la sucesión apostólica y por lo tanto es natural que la iglesia romana trate de ocultar esta historia. Al llegar al final de este tema, habiendo mencionado la gran inmoralidad que ha existido en la vida de algunos papas, no quiero dar la impresión de que todos los papas han sido tan malvados como estos. Uno solo han sido malos, nada más. Sin duda, los que describí aquí fueron los peores, pero ha sido necesario referirme a ellos para demostrar que la afirmación católica de que el papado es una sucesión apostólica es totalmente falsa. Tal declaración significaría que todos estos papas, incluyendo a los más ignorantes y perversos, habrían de ser tomados en cuenta en la línea de sucesión desde el discípulo Kefá, Pedro, y hasta habría que considerarlos infalibles, algo a todas luces completamente absurdo. Algo que tengo que aclarar de una vez de todo esto es que Kefá, Pedro, nunca estuvo en Roma. Yo ya me cansé de decírselos. Los católicos lo adoptaron como su primer papa porque nuestro maestro Yahshua le dio las llaves del cielo a Kefá, a Pedro, y por eso ellos dicen que tienen el poder para hacer y deshacer y mandarte al infierno cuando ellos mismos obviamente ya están en ese lugar. Agarraron a Pedro porque dicen a Pedro le dieron las llaves, es el primer papa de nosotros, las llaves son nuestras. Nosotros vamos a hacer y deshacer. Hola de hipócritas, infelices, engañadores, hijos de Satanás. Les recomiendo el estudio en mi canal de YouTube que se titula La Iglesia Católica es Satánica. Y aquí están las pruebas escriturales, así se llama. Bueno, hermanos, hermanas, espero que esta investigación pueda traer algo de conocimiento sobre esta religión satánica y maldita que tienen engañados a millones y millones de personas. Hasta mi próxima investigación y mientras tanto seguiré exponiendo a estas religiones tóxicas y mentirosas. Esperen más investigaciones como esta de otras religiones y denominaciones, de las cuales hay más de 10,000 religiones y más de 45,000 denominaciones cristianas en el mundo. Así es que tengo mucho trabajo de este tipo también. Aparte de los estudios de Shabbat, para exponérselos a todos ustedes. Y no se les olvide suscribirse a este canal y a invitar a más personas a que se suscriban y a que toquen la campanita para que se les avise cada vez que subo un estudio nuevo. Abba Yahweh los bendiga ricamente a todos ustedes junto con todos sus seres amados en Yahshua HaMashiach, nuestro Maestro y Salvador de nuestras vidas. Shalom, shalom.